Bien. Buenas tardes con todos. Escuchando aquí. ¿Se escucha, verdad? Bien. Buenas tardes, chicos. Vamos a clase de la semana 6. Veamos. Ya, vamos a ver si por fin, ya que entendemos lo que es una fuerza, hemos visto lo que hay, o cómo determinar la fuerza, las componentes, el momento par, cómo hallar la fuerza en una distribución. Como ya entendemos cómo se estudia todo esto, obviamente nuestro objetivo es estudiar cuerpos en equilibrio, ¿no? Cuerpos en equilibrio como este. Nuestro objetivo es estudiar cuerpos en equilibrio, ¿no? Como este, ¿no? Donde actúan varias fuerzas sobre esos cuerpos y hay ciertas condiciones para garantizar el equilibrio de estos cuerpos. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver el día, o por lo menos esta semana y a partir de ahora, ¿no? Entonces, en esta semana vamos a ver, hoy día vamos a ver equilibrio de cuerpo rígido en 2 dimensiones, elemento de 2 y 3 fuerzas. Visto ese pequeño tema, porque es solamente un pequeño tema de un gran tema, vamos a dejar encargarse el diseño de problemas y luego otro taller de problemas. ¿Sí? Para que se pueda entender todo esto. Bien. A ver, vamos a ver equilibrio de cuerpo. ¿Qué se espera que logres luego esta semana? La idea es que reconozcas cuáles son las condiciones que establecen para el equilibrio estático de cuerpo rígido, ojo, en 2 dimensiones. También se puede establecer para 3, obviamente, pero en 2 dimensiones. ¿Ya? Y aplicar a cotidianos y ingeniería, ¿no? Diferenciar varios tipos de soportes para cuerpos rígidos es lo que vamos a ver el día de hoy. Y cómo interactúan las fuerzas con diferentes tipos de soportes o reacciones existentes en los sistemas. Y vamos a aplicar propiedades de estos elementos en 2 y 3, para 2 y 3 fuerzas. Bien, vamos a comenzar una vez. Esto de aquí ya lo hemos visto antes. Tenemos un sistema, un cuerpo rígido, y sobre este cuerpo rígido actúan varias fuerzas. Fuerza F1, fuerza F2, fuerza F3, fuerza F4. Incluso más fuerzas pueden actuar sobre ese cuerpo rígido. Y no solamente eso, también tenemos un momento. Tenemos un par de fuerzas que la sumen cero, pero generan un momento. Un momento de par, como el momento de par M1, momento de par M2. ¿Sí? Ahora, la idea es la siguiente. Yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo reemplazar todas esas fuerzas, ya lo hemos visto, por una única fuerza resultante, que si da cero, y si el momento resultante respecto a ese punto también da cero, yo puedo decir que el cuerpo rígido está en equilibrio. ¿Sí? Podría ser respecto a ese punto o respecto a cualquier otro punto. Podría ser y ocurriría algo. ¿Sí? Pero si yo garantizo de que el momento respecto a un punto, un cuerpo rígido es cero, va a ser cero respecto a cualquier otro punto. ¿Sí? Entonces, prácticamente estoy aquí con esto estableciendo las condiciones para que se establezca el equilibrio, ¿no? Entonces, si es que la fuerza resultante es igual a cero, a eso le llamamos equilibrio de traslación. Esas condiciones son válidas y suficientes para un punto arbitrario o incluso un punto fuera del cuerpo. Estamos hablando de un punto, ¿no? Por un punto arbitrario, ¿no? Puede ser insuficiente, ¿no?
Pero también tenemos que el momento resultante respecto a un punto arbitrario, ese momento es cero, a eso le llamamos equilibrio de rotación. ¿Sí? A eso le llamamos equilibrio de rotación. Respuesta resultante igual a cero, equilibrio de traslación, y sume momentos respecto a un punto arbitrario, equilibrio de rotación. ¿Sí? Nuevamente, esas condiciones son necesarias y suficientes para un punto arbitrario O. Esa parte es importante, ¿no? Condiciones necesarias son necesarias. O sea, tienen que ocurrir ambas, ¿perdón? Para que sea equilibrio. Pero también son suficientes. ¿Qué significa eso? Que no necesitas de otra condición más. Con esas dos son necesarias y no necesitas ninguna otra para establecer equilibrio, tanto de traslación como de rotación del cuerpo. ¿Sí? Después de nuestros problemas se van a resumir a desarrollar estas dos. ¿Sí? A ver, vamos a modelar sistemas planos bidimensionales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este sistema, si tú te fijas, tenemos una varilla que está sujeta de un extremo, del otro extremo B tenemos un cable que llega hasta el punto C, y de un punto en medio de la varilla tenemos una pesa de 10 newton. Si te percatas, las fuerzas que actúan sobre esa varilla van a estar sobre a lo largo de la tensión, ¿no? El peso de este bloque va a actuar también en este punto, ¿sí? Y se puede dar cuenta de que todas las fuerzas, no solamente estas, ojo, también está el peso de la varilla y también está la reacción en el soporte izquierdo. Como todas las fuerzas están sobre el plano, y hay que identificar que todas las fuerzas están en el plano XY. ¿Sí? Entonces los puntos del sistema A, B y C, ¿no? El punto A, el punto B y el punto C, están en un plano, así como la carga de 10 newton. ¿Sí? O sea, todas las fuerzas que actúan sobre este sistema van a estar en el plano XY. Así que es mucho más sencillo reducir el problema. ¿Sí? Pues todas las fuerzas están sobre el mismo plano. En este caso, por ejemplo, todas las fuerzas son paralelas a este plano. Es un plano aquí de simetría, que no sé si lo puedes ver, pero tenemos como una especie de manija de este lado. ¿Sí? Tenemos una varilla, y tenemos otra vez otra varilla por acá. Ya sujeto de los extremos por fuerza de tensión. Y sujeto por dos pesos, dos cargas, de 10 newton, ¿no? Ese paralelogramo, rectángulo que tú ves ahí de color rosado, es un plano de simetría. ¿Sí? Son planos de simetría. O sea, todo lo que esté del lado derecho e izquierdo de ese plano son completamente iguales. ¿Sí? En esos casos, todos los pesos son paralelos al plano. En el caso de aquí, las fuerzas pertenecían a un mismo plano, y en el segundo caso, todas las fuerzas son paralelas a un mismo plano. Entonces, en esos casos, tanto el primero como el segundo, estamos hablando de casos bidimensionales. Por más que los sistemas se vean en 3 dimensiones, y por más que el sistema de ejes X, Y, Z, estamos hablando, no importa que tengas X, Y, Z, estamos hablando de problemas bidimensionales, porque todas las fuerzas están o son paralelas a un plano, o están dentro del mismo plano. ¿Sí? Entonces, ahí es mucho más sencillo poder hacer reducciones. Los casos más complejos son los casos tridimensionales. Pues acá, por ejemplo, todas las cargas son paralelas al plano de simetría del sistema. Entonces todo lo reduce a un plano, ¿no? Es como que si tuvieras ese sistema de aquí, por ejemplo, y solamente trabajas en el plano
en el plano XY, ¿no? O tienes ese sistema y también trabajas en el plano XY, por ejemplo. XY, ¿no? Solo tienes que tener en cuenta de que si esta fuera, por ejemplo, si esta fuera la varilla, digamos que es el origen, esta fuera la varilla de en medio, de acá, aquí tenemos una fuerte tensión, que va a ser el doble, ¿no? Porque son dos. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, se puede reducir un plano, pero teniendo en cuenta el esquema general, pero se puede siempre reducir todo un plano. ¿Sí? Para, ya sea que estén todos en un plano mismo o sean paralelos. ¿Sí? No se puede modelar como sistemas planos bidimensionales, sistemas como los siguientes, ¿no? Por ejemplo, aquí no hay manera de reducir todo un plano, ¿no? No hay forma, ¿no? En el sistema, esta tensión en el punto C va hasta el punto B, ¿no? Es muy parecido a este, ¿no? Pero aquí esta cuerda está yendo hasta el extremo opuesto, ¿no? Entonces, ahí las fuerzas ya no son paralelas al plano de simetría. Hay un plano de simetría, de todas maneras, en el sistema, ¿no? Por lo menos del cuerpo rígido, si lo hay, ¿no? Hay un plano del mismo que está acá. Pero ahí, esta fuerza de tensión que está acá ya no es paralela al plano de simetría. Y si no es paralela al plano de simetría, ya estamos en un caso bidimensional. Ya ese sí es un caso tridimensional. Que lo vamos a ver después todavía. O sistemas como este también, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Bien, una vez que ya, si es que reconocemos problemas bidimensionales, tenemos que aprender y ya familiarizarnos con los soportes, también llamados apoyos o también llamados vínculos, ¿sí? Soportes como estos, ¿no? Esos que tienen, por los cuales pasa una varilla por medio de un agujero, ¿no? Y esto sirve como un soporte, ¿no? Para la varilla, ¿no? ¿Sí? O este soporte que tiene forma de articulación, ¿no? Una articulación, en el cual garantizamos que está fija al piso, pero a pesar que está fija, este cuerpo que está acá, este cuerpo rígido que está acá, sí puede girar respecto a este eje. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí el cuerpo rígido vendría a ser el de acá, ¿sí? El cuerpo rígido vendría a ser todo esto, y tenemos una articulación y por el medio pasa un pasador. Un pasador que pasa por una lateral de la articulación, pasa por unos huequitos del cuerpo rígido y pasa por el otro hueco de la articulación. Eso lo que genera es de que hayan fuerzas de reacción en este extremo, pero también hay posibilidad de rotación. O sea, no restringe la rotación en una articulación. Acá se muestra la expansión de un apoyo de un puente con plataforma de traves. Ya, aquí, por ejemplo, nuevamente tenemos este cuerpo rígido que aparentemente está sujeto a la base, ¿sí? Y también está sujeto de la parte de arriba. ¿Sí? Aquí habrían fuerzas de reacción y aquí también habrían fuerzas de reacción. Y otros también, ¿no? Como este. Es un poco más complejo porque este ahí es una viga, no se nota muy bien en la imagen. ¿Sí? Pero estos tipos de apoyo es lo que vamos a comenzar a aprender. Y cada vez que hagamos problemas, tenemos que identificar qué tipo de soportes son. Si la superficie es lisa, que no lo serán a no ser que te lo mencione, tú tienes cualquier cuerpo, ojo, cualquier cuerpo, y si la superficie va a ser lisa, ¿sí? Simplemente la fuerza que actúa entre estos dos cuerpos siempre es perpendicular a la superficie. ¿Sí?
¿sí? No perpendicular al cuerpo, porque el cuerpo puede tener cualquier forma. Perpendicular o normal a la superficie. ¿Sí? Si tiene superficies rugosas, entonces en general va a haber una fuerza normal perpendicular a la superficie y una fuerza transversal, friccional, paralela. Y estos nos van a corresponder a la fuerza de reacción, ¿no? R viene a ser la normal más la fuerza de fricción. ¿Sí? En este caso, hay una cosa importante que identificar, la cantidad incógnita, ¿no? Porque en el caso de una superficie lisa tenemos solo la normal como incógnita, ¿no? Tenemos un incógnito. Pero en el caso de que tuviera fricción, no hay manera de tener una sola incógnita, ¿no? Tenemos más de una, tenemos dos incógnitas en este caso. El tema de las incógnitas es un tema muy importante porque prácticamente viendo la cantidad de variables que tiene tu problema, vas a poder saber si lo puedes o no resolver. ¿Sí? Entonces, cada vez que tú veas una superficie y identifiques las incógnitas del problema, tienes que ir contándolas, porque solamente vas a poder llegar a 3 nada más. Si excedes las 3, ahí tienes que ver otra manera, porque si no, no se va a poder resolver. Eso lo vamos a ver ahorita. Tenemos ese tipo de soportes tipo rodillo, bolo, balancín, ¿no? Que son estos rodillos. Obviamente el cuerpo rígido que estamos estudiando son estos, ¿no? Pero en esos rodillos tenemos estos que son desplazables o de tipo una forma carrito, tipo balancín, o estos de acá. En cualquiera de esos, ¿sí? Cualquiera de esos tipos de rodillos, la fuerza tiene que ser perpendicular a la superficie. ¿Sí? Va a ser normal. ¿Perdón? Y nuevamente, aquí también tienes un incógnito. ¿Va a aparecer más de una? No. Va a aparecer solamente una. ¿Ya? Por la misma forma que tienen estos soportes. Rodillo, vuelo, balancín. ¿Ya? Eso aquí también. Prácticamente la carga lo único que hace es este rodillo, lo único que hace es soportar nada más el cuerpo rígido. Y por la forma que tiene, solamente soporta fuerzas normales. Normales y normales. Por la forma que tiene. En el caso de una guía libre lisa, ¿no? Son esquemas que hemos visto bastante, ¿no? Como unos collarines que están sujetos y que tienen una guía por la cual se puede desplazar. Si es que es de ranura lisa, ¿no? O la guía libre lisa, entonces de frente es perpendicular, es normal a la superficie. ¿Sí? No importa la forma, esté vertical o esté inclinado, es normal la superficie. ¿Sí? O mejor dicho, la guía, ¿no? Recuerda que estos eslabones tienen una guía de movimiento, ¿no? Y se mueven por esa línea, ¿no? O se mueven por esa línea. Lo normal va a ser perpendicular a esa línea de movimiento. ¿Sí? Y nuevamente tienes un incógnito. Entonces esto es muy bueno porque no te aumentan las variables, no te aumentan las incógnitas. ¿Sí? ¿Se lo está bien? Lo menciono todo eso porque vas a encontrar diferentes problemas con diferentes tipos de soportes. ¿Sí? El tipo pasador, ¿no? O pin, ¿no? O sea, estamos hablando del cuerpo rígido que tiene un huequito. Este de acá es un soporte fijo. ¿Sí? Este aquí es un soporte fijo, está totalmente fijo a la base. Y tiene unos tornillos largos y el de abajo no se mueve para nada. Pero tenemos un tornillo, un pasador que le dicen, en el cual este soporte tiene un huequito, ¿no? En inglés tiene dos. ¿Sí?
Son 12. Entonces la varilla también tiene, o el cuerpo rígido, este de acá también tiene un huequito. Y se pasa un pasador por el medio de ellos. Y se pasa una estructura metálica por medio de ellos. Y aquí dentro va el cuerpo rígido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Como tienes este tipo de pin o pasador articulado de soporte, ¿ya? En este caso, si es que es libre de rotar, ojo, o sea, si te permite hacer rotación, como este caso, como que tú ves acá, en eso aparecen dos incógnitas, X y Y, uno horizontal y uno vertical. O, si deseas, una resultante con un ángulo. ¿Sí? Generalmente vamos a trabajar con RX y RY. Resultante con un ángulo también es válido. ¿Sí? Entonces, si tú tienes un soporte, un tipo pasador, que esté libre de rotar, entonces ahí van a aparecer dos incógnitas. En este caso sería RX y RY. ¿Sí? Pero si es que no permite la rotación, o sea, digamos que el pasador es tal que no permite que esto rote, que no permite que rote, entonces ahí tenemos que sumarle el efecto de rotación. ¿Sí? Aparece un RX, un RY y un momento de par. ¿Sí? Y ahí tendríamos tres incógnitas. Solamente en un soporte, solamente en un soporte van a aparecer tres incógnitas debido a que este extremo no rota. ¿Sí? Lo mismo ocurre en los empotramientos o las soldaduras. Unas varillas que están muy, muy incrustadas contra la pared, ¿no? Agarran el taladro, hunden 10 centímetros y colocan un clavo metálico profundo. Esto no se va a mover. O que esté soldado. Eso no se va a mover. ¿Sí? Entonces, en ese tipo de empotramiento, soldadura, también aparece un RX, un RY, en este caso le llaman fuerza F y V, ya transversal y de tipo cizalla, le llaman así, transversal o cizalla, y un momento. Entonces tienes tres incógnitas nuevamente. Esos son es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vemos un problema. ¿Por qué? Porque nuestras ecuaciones, a lo más vamos a tener tres ecuaciones. A lo más, en un sistema de dos dimensiones, a lo más tenemos tres ecuaciones. Y si tenemos más de tres incógnitas, quiere decir que no lo vamos a poder resolver. Es importante que comiences a contar las incógnitas cuando tengas un problema. ¿Sí? ¿Sí? Ya está. Entonces, no memoricen, entienda cómo se escriben los soportes. ¿Hasta aquí se ve una pregunta? Chévere. Si no, continuamos. Ya. ¿Cómo funcionan los soportes, no? Por ejemplo, vamos a seguir hablando de los soportes, es la parte más importante del tema. ¿Sí? En el caso de una guía lisa con collarín articulado, ¿no? Tenemos una guía, esta vendría a ser la guía, ¿no? Y la guía es lisa, así que ya sabes que la fuerza sobre este collarín y también sobre el cuerpo rígido que está acá, viene a ser normal, ¿cierto? Ya está, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Previene traslación en el eje paralelo? ¿Previene traslación? No. No, no hay. No previene la traslación. ¿Por qué? Porque la fuerza es normal. O sea, sí es posible que traslade, ¿no? Pero en el eje normal, ahí sí, ¿no? Tenemos una fuerza normal ahí. Como es una guía lisa, y es un collarín, no hay reacción en el eje paralelo, pero sí hay reacción en el eje normal, ¿no? ¿Previene la rotación? No. ¿Sí? El sistema es libre de rotar.
Y si es libre de rotar, no hay momento de par. ¿Estamos bien? Es libre de rotar, no hay momento de par adicionado al soporte. ¿De acuerdo? Checa aquí, ¿ah? Aquí era, si era libre de rotar, no había momento de par. Si no es libre de rotar, sí aparece un momento de par. ¿De acuerdo? Ten en cuenta eso. Acá sí es libre de rotar, por eso que no hay momento de par. Esta es una articulación, ¿no? En este tipo de esquemas, por si acaso, pueden haber, si estamos hablando del cuerpo rígido, no necesariamente es una normal entrante al cuerpo rígido. También puede ser una reacción saliente, ¿no? Como esta, ¿no? Pero sí o sí, perpendicular a la guía de movimiento del pasador. ¿Sí? Puede ser ambos casos. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una guía lisa y collarín, ¿no? Ojo, no es un collarín articulado, es un collarín. ¿Sí? O sea, esto es como uno solo, mira. Por una sola pieza. ¿No? Entonces, obviamente aquí, si previene traslación en el eje paralelo, no previene. Nuevamente, como es liso, la fuerza es del tipo normal, o puede ser saliente también, o igual que en el caso anterior. ¿No? Puede ser normal o puede ser una reacción saliente. Pero sí es perpendicular porque es perpendicular a la guía porque es lisa. O sea, no hay R paralelo, no hay componente paralelo a la guía, ¿no? ¿Previene traslación en el eje normal? Sí, porque sí hay componente normal, ¿sí? Pero en este caso, como no es un collarín, ¿de acuerdo? O sea, es un collarín, pero está totalmente soldado al cuerpo rígido, ¿sí? O sea, es un cuerpo rígido con un collarín en el extremo. Ese sistema no rota. Está claro, ¿no? El sistema no rota. Entonces, como no rota, entonces sí aparece un momento de par. Entonces, aquí, por ejemplo, tú vas contando variables, ¿no? Porque si tuvieras este caso, si tuvieras el primer caso, tendrías ¿cuántas variables? Tendrías, digamos, R y nada más. Tendrías una sola variable. Si tuvieras de esta manera, ¿sí? Un cuerpo rígido con un collarín en el extremo, totalmente rígido, entonces aparecería el R o normal más el momento de par. Dos variables, dos incógnitas. Arriba, un incógnito. ¿Sí? Entonces, evidentemente, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un diagrama de cuerpo libre del cuerpo rígido que estamos estudiando, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer lo siguiente? Bueno, la guía base es, vamos a decidir qué cuerpo rígido vamos a analizar, ¿no? En este caso puede ser esta varilla, puede ser este bloque D, ¿no? Vamos a decir qué cuerpo rígido se analiza, ¿no? Bueno, la selección va a ser la viga AB, ¿no? Sin sus pasadores, ¿no? Así en el tubito que atraviesa, ¿no? Solo la viga, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es dibujar una silueta del cuerpo rígido aislado, o sea, no vamos a dibujar los pasadores, no vamos a dibujar la pared, ni el cable, ni nada, ¿no? No se dibuja ni soporte ni conexión. Ahí está, en la viga AB. El sistema está aislado, no se dibujan soportes ni pasadores. Y ese es como segundo punto, ¿no? Y como tercer punto, vamos a dibujar las fuerzas y momentos que actúan debido a las cargas externas y soportes. Una vez que ya has dibujado eso, tenemos que verificar cómo está actuando las demás fuerzas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Primero dibujamos esas cargas, ¿no? La carga P y la carga Q. La carga P y la carga Q. ¿Sí? Tenemos un momento de par asociado, o sea, hay un momento externo de par, que no tenemos que dibujar. Tenemos una fuerza de tensión del extremo B. Ya.
aplicamos la tensión con sus determinados ángulos. Y si es que consideramos el peso de la viga, también la consideramos ahí el peso de la viga, o de repente este peso del peso de la viga, no lo sé, depende del problema. Y en el extremo derecho, en el extremo izquierdo, disculpa, en el extremo A, ya sabes que tienes, esto de aquí es un soporte fijo, eso no rota, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que considerar la componente horizontal, la componente vertical y un momento de par en ese punto, ¿no? Que sería este caso, ¿no? Que sería este caso de aquí, ¿no? O que sería el caso de acá. Ese sería, ¿no? O que esté soldado, ¿no? Acá aparecen tres variables, ¿no? Rx, Ry y el momento de par. Y así. Entonces, una vez que tienes todos estos datos, ahora sí ya puedes hablar de equilibrio, ¿no? Porque lo que vas a equilibrar es lo que tú acabas de dibujar. ¿Sí? Los momentos de par y las fuerzas. Fuerzas y momentos etiquetados, de no conocerse el sentido de alguna reacción, lo vamos a asumir. Si no se conoce, se asume, ¿no? Generalmente colocamos todo antihorario para que sea positivo, y el signo de la cantidad que obtengamos nos va a decir si era correcto o no. Y como cuarto punto, indique ejes de coordenadas adecuados, distancias y ángulos relevantes, ¿no? Para poder resolver el problema de equilibrio, ¿no? Esta vez con el sistema XY, ¿no? Generalmente cuando esté en el plano va a ser un poco más sencillo. Los momentos, las fuerzas van a ser directas por descomposición y las fuerzas y los momentos van a ser por fuerza por distancia y sentido de giro, ¿no? En el plano es un poco más sencillo. En el espacio es un poco más complicado porque ahí sí tienes que colocar sistema de ejes necesariamente y hacer producto vectorial para el momento, por ejemplo, ¿no? Y considerar vectores para la suma también de fuerzas. Y queda más operativo. A ver, veamos aquí, ejemplo 1. Vamos a dibujar los diagramas de cuerpo libre de la barra AD y de la barra CF. La barra AD y de la barra CEF, ¿no? CF, ¿no? Está en forma de Z, ¿no? Te dicen que desprecies los pesos de las barras e indiques las direcciones de las reacciones independientes, cuyo sentido se asume y en caso sea posible ambos. Ya está. Entonces, vamos a darle respuesta a esto. Ya está. Ya, vamos a ver la barra AD. Ya, vamos a hacer un gráfico ligero, vamos a ver si me sale mal. Ya, más o menos, ¿sí? Más o menos. Está también, ¿no? Entonces, para mí, ese es mi sistema. ¿Sí? Ya está. Vamos a comenzar a colocar fuerzas. ¿No? A ver, tenemos aquí la fuerza P1. P1. ¿Sí? Tiene la orientación incluso.
Tenemos en el punto B un cable. Como es un cable, tenemos fuerza de tensión. Bueno, ahí no me salió tan bien el gráfico. Vamos a colocarle por aquí el cable. También es horizontal, evidentemente. Vamos a colocarle G de BE. ¿Sí? No consideramos peso. En el punto A tenemos una articulación. En esa articulación tenemos que considerar dos fuerzas, ¿no? Está libre de movimiento, así que solamente son dos fuerzas nada más. Tenemos Rx y Ry. Vamos a ponerle Rxa, Rxa y Ry. ¿Sí? Ojo que está bien. Rx y Ry. ¿Sí? Y el punto B, el punto C, también tenemos una fuerza. Tenemos un par de fuerzas. Es un tipo pasador. Eso no parece, pero es como si fuera un tipo pasador. Se puede ver, ¿ya? Esa bolita que está en medio es como un tipo pasador. ¿Sí? ¿No? Incluso ese pasador no evita que rote, ni este cuerpo rígido ni el de acá. Entonces simplemente aparecen dos fuerzas, nada más. ¿No? Vamos a colocarle así, ¿no? Eh, R de Y2 o R de Y en C, ¿no? Sí, en C, ¿no? R de Y en C. Y R de X en C. ¿Sí? Ese es el diagrama corporal de la barra AD. No tengo un momento de par, por lo menos no me lo muestra el momento de par. Importante tener en cuenta también se coloca también estos ángulos, en este caso, 1, 2, para tener en cuenta la proporción de las fuerzas y ya está. ¿Sí? Entonces, 1 barra AD. ¿Sí? Vamos con 2 barra C. Hacemos lo mismo. Primero la dibujamos el cuerpo rígido. ¿Sí? Dibujamos el cuerpo rígido en forma de Z. Tenemos la carga P2. ¿Sí? Por aquí tenemos la carga P2. Tenemos el cable, la fuerza de cable en el punto E. Tensión BE, vamos a tener la misma magnitud, tensión BE, pero en sentido contrario, ¿no? Es una cuerda, entonces sí es un cable que ejerce tensión saliente al cuerpo rígido. Porque es una cuerda. Si fuera una viga, sería diferente. Si fuera una barra sólida, sería diferente. En el punto C va a ser lo mismo, pero en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, en el punto C va a haber una reacción R de XC, contraria a la de acá, pues para su reacción, y lo mismo aquí, ¿no? R de YC. ¿Sí? Y el punto F también es una articulación que no está fija, así permite rotación, por tanto no aparece momento de par. Así que le vamos a sumar vamos a ponerle un RX de F, no,
Y y vertical. El R, Y de F en el punto F, y tenemos R, X en el punto F. ¿Sí? Entonces, obviamente, yo estoy colocando direcciones de los vectores arbitrarios. Generalmente los voy a colocar así, ¿no? Rx y Ry. ¿Sí? En sentido de X positivo y en sentido de Y positivo. Esto no genera ningún inconveniente ni problema, porque cuando hay equilibrio, lo que voy a hacer es, voy a determinarlos con respecto a cuando se determinen los signos, eso me va a determinar si está en sentido correcto o no. ¿Sí? Por ejemplo, si en el punto C, porque son un par de acción-reacción. Son dos cuerpos rígidos que están interactuando y son un par de acción-reacción. ¿No? Vamos a colocar aquí, ¿sí? C se tienen para acción-reacción sobre los rígidos, ¿no? Sobre los rígidos AD y C. ¿Sí? Pero en figura uno se pone. Claro, lo que pasa es que, o sea, tú asumes una dirección, en este caso, por ejemplo, yo tengo la barra D, y yo asumí de que la dirección va a ser, para la barra D, en el punto C, va a ser hacia la derecha y hacia arriba. Lo asumí. No hubo ningún problema. ¿Sí? Pero la barra CF, como tiene sus componentes para acción-reacción, tiene que ser contrarios a las que he asumido. Si el problema me dice en un momento, o sea, si yo resuelvo y un equilibrio y me sale que R de XC es menos 20, por ejemplo, 20 newton, ok, quiere decir de que este de acá, en realidad era así, de 20 newton, y este de aquí era así, de 20 newton. ¿Entiende? Pero sí o sí tiene que ser contrario. ¿No? Entonces suben la dirección inicial, ¿sí? Y el signo te lo dice. Y me ocurre con los momentos, ¿no? Tú asumías un momento en el sentido antihorario, y si salía negativo era porque era un momento horario, ¿no? Lo mismo ocurre con las fracciones. Pero sí no podrías colocar Rx así, hacia la derecha, Rx hacia la derecha, y en el otro cuerpo rígido también hacia la derecha, eso sí no estaría bien. Porque la tercera línea donde dice que tiene que ser un par de acción. Ya está. ¿Sí? Ya, vamos a ver una aplicación para poder entender esto. ¿Está claro? Si tiene una duda, por favor, lo dicen nomás. Yo lo explico. A ver, vamos a ver ahora sí, si ya tenemos entendido cómo se establece el equilibrio en un cuerpo rígido, lo que voy a hacer ahora es establecer, tenemos que llegar a un cuerpo libre, ahora sí vamos a establecer equilibrio mediante las siguientes condiciones. Las condiciones para equilibrio, ojo, en dos dimensiones, ¿ya? Es muy importante. Tienen que ser de forma vectorial necesariamente porque son fuerzas, pues son fuerzas y momentos, son cantidades vectoriales. Entonces las condiciones son que la suma de fuerzas sea igual a 0, ya sabíamos eso, y la suma de momentos también sea igual a 0. O es un punto arbitrario, ¿sí? Tú decides qué punto es O. No hay ningún problema con el punto que tú elijas. ¿Por qué? Porque estas dos condiciones
Son condiciones necesarias y también suficientes. ¿Sí? Si el suma de momentos es igual a 0 en un punto, va a ser igual a 0 en cualquier otro punto. Así que no importa exactamente qué punto elijas. Por eso le colocamos punto arbitrario. Entonces, como tenemos equilibrio traslacional, que es dado por el primero, ¿no? En el eje X, suma de fuerzas en el eje X es igual a 0, ok. En el eje Y, suma de fuerzas igual a 0, ok. Hasta aquí tienes dos ecuaciones. Y con la de acá, tienes 3. Con la suma de momentos igual a 0, tienes 3. ¿Sí? Racional tienes 2, rotacional tienes 3. Tienes una más. Con ella tienes en total 3. Pues mira, en dos dimensiones, 3 ecuaciones escalares de equilibrio. ¿Sí? No vas a obtener más ecuaciones que 3. Entonces, no puedes tener más variables que 3. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ese esquema que está acá se le llama armadura, ¿no? Y, por ejemplo, acá tienes una fuerza que está aplicada sobre el extremo de la armadura, ¿no? Estos puntos que son acá son articulaciones. Esta aquí es una articulación, así que genera dos fuerzas X y Y nada más, pero sin momento de par. Y aquí, este aquí es un balancín. Así que tiene solamente una fuerza nada más, perpendicular. Y también es libre de rotar, así que no genera momento de par. ¿Sí? Entonces, acá tienes 1, 2, 3 y 4. ¿No? Tienes 4 variables. Incluso esa fuerza P, generalmente lo que estamos diciendo, te dan el ángulo y te dan el valor de P. Si te dan P y te dan el ángulo, tú tienes únicamente 3 variables. Y con estas 3 ecuaciones se puede encontrar cada uno de ellos. Puede ser a X, a y B sub Y. ¿Sí? Te tienen que darte datos, sí o sí. Ahora, hay reducciones muy buenas en realidad, ¿sí? Cuando tienes fuerzas colineales, por ejemplo, cuando tienes fuerzas colineales, ¿no? Y tienes fuerzas a lo largo de una misma línea, lo que conviene ahí es colocar a lo largo de la línea el eje X. ¿No? No es horizontal, no, tú puedes colocar tu eje X donde tú quieras. El eje Y es perpendicular siempre, ¿ya? Pero el eje X lo puedes colocar ahí. ¿Por qué? Porque simplemente es una fuerza en el eje X y ya está. Como son colineales, ya serían los fuerzas. Si las fuerzas son concurrentes, o sea que si tú extiendes la fuerza, o sea, genera la línea de acción de la fuerza de cada una de ellas, la línea de acción de la fuerza F1, la línea de acción de la fuerza F2, lo mismo con la fuerza F3, F4, y esas se concurren en un punto, a eso llamamos fuerzas concurrentes, ¿no? Bueno, en ese caso, establece un sistema XY y suma de fuerza en X igual a 0, suma de fuerza en Y igual a 0 y está en equilibrio, ¿no? ¿Sí? Y en el caso de fuerzas paralelas, como son paralelas, de frente, suma de fuerzas, todas están a lo largo del eje X, suma de fuerzas en el eje X igual a 0, y tenemos un momento de par en el eje Z, ¿no? Porque como son fuerzas aplicadas en diferentes puntos, tenemos un par resultante. Y ese momento de par resultante tiene que ser igual a 0. ¿No? Casos particulares, en esta tabla les voy a explicar. Y el caso general, bueno, el caso general es donde tienes fuerzas que no necesariamente son concurrentes, momento de pares externos, como este, por ejemplo, un momento de par externo. Entonces lo que tienes aquí es, simplemente, como está todo en el plano, descompones, por n igual a 0, por n igual a 0, y son momentos
igual a 0. ¿No? ¿Con respecto a qué punto? Elige un punto cualquiera. En su momento, pues, si es igual a 0 en un punto, es igual a 0 en cualquier otro punto. Cuando hay equilibrio. Ecuaciones alternativas de equilibrio, ¿no? A ver, tienes que tener, si tienes 3 incógnitas, tienes 3 ecuaciones. Podrías tener suma de fuerzas en el eje X igual a 0 y elegir 2 puntos para determinar suma de momentos. ¿Sí? O elegir 3 puntos para la suma de momentos igual a 0. ¿Sí? En cualquiera de los casos, tienes 3 ecuaciones y con 3 incógnitas sería resuelto el problema. ¿Sí? Entonces, como máximo, se puede obtener 3 ecuaciones de equilibrio independientes por cada cuerpo rígido en 2 dimensiones. Máximo. Ya. ¿Sí? Probablemente el que más se ha usado sea este de acá, ¿ya? Aún así va a depender del problema, ¿no? Ese es el que finalmente vas a usar. A ver aquí. Dice, ejemplo número 2. La estructura mostrada es una armadura, que eso lo vamos a ver ya con detalle más adelante. Es rígida y será estudiada con más detalle. Bueno, ya lo dicen en clases posteriores. Listo. Elige un sistema adecuado de como cuerpo rígido para poder determinar las reacciones en los soportes A, en el soporte E, y realice el diagrama de cuerpo libre. ¿No? Se me piden hallar las reacciones en el soporte A, en el soporte B, en el soporte E. Se dan condiciones. Si P es 500 newton, determina las reacciones en dichos soportes, indíquelas como componentes X y Y, ¿ok? Si P es 500, indique la reacción resultante en el punto A con magnitud y dirección. Listo. Y el tercer punto es, ¿cuánto es la carga máxima para mantener el equilibrio? ¿Qué pasaría si excedemos esta carga? ¿No? Ya está. Vamos a ver. Bien, para poder resolver ese problema, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre de la estructura, ¿no? En este caso de la armadura, ¿no? Pero vamos a hacerlo. Obviamente en un diagrama de cuerpo libre solamente dibujas la estructura, pero no dibujas las articulaciones, ni los balancines, ni nada por el estilo. Ya, digamos que esa sea mi estructura. ¿Sí? Esa es mi estructura. Primero vamos a colocar las fuerzas que están obvias, ¿no? En este caso la fuerza de 4000, ¿no? Es una fuerza de 4000. Vamos a llamarle F en el punto B. 4000 newton. ¿Sí? Es importante también colocar los ángulos, ¿sí? 30 grados. Si te dan ángulo, te dan proporciones de la fuerza, ¿no? Ya está.
te dice de que, bueno, no te lo dice, pero vamos a unirlo, ¿ok? Vamos a despreciar el peso de la armadura, ¿ok? Por simple hecho que no nos lo dan, pues, no nos dan el peso de la armadura. ¿Sí? El punto C, tenemos una fuerza, el punto C vertical hacia arriba, ¿no? P, ¿no? En el punto A, tú tienes una articulación libre. Así que en el punto A vas a colocar dos fuerzas. Cuidado. Vas a colocar R de XA y R de Y en I. ¿Sí? Que va hacia la derecha y hacia arriba. El cálculo me va a decir si estoy correcto o no. Y en el punto E tú tienes un balancín. Y eso solamente era perpendicular nada más. Entonces aquí Rx en E. Rx en E. Ya está. ¿Sí? Bueno, hay distancias 3, 4, 3 metros y así. Eso, por lo menos el diagrama de cuerpo libre ya está resuelto. ¿Sí? Es el diagrama de cuerpo libre que tenemos que trabajar. No olvide nada, ¿no? Entonces, comenzamos. Primero lo que voy a hacer es agarrar la fuerza FB y la voy a descomponer. Creo que conviene descomponerla de una vez, ¿no? Entonces acá tengo una componente horizontal, una componente vertical. Como este ángulo es 60, no parece que es 60, ese componente son 2000 metros. Ese componente vertical es 2000 raíz de 3. ¿Sí? Ya está. Una vez descompuesto, esto ya no actúa. Ahora sí. Comenzamos. Del equilibrio. Suma de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Nosotros vemos en el gráfico, ¿no? A ver, en el eje X tenemos Rx de A, Rx en A, más Rx en E, Rx en E, tenemos menos 2000, porque va hacia la izquierda, igual a 0, ya está. ¿Sí? No. De suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Sí? Suma de fuerzas en Y igual a 0. Tendría que cosas. Ya, antes de eso, antes de seguir, solamente mencionar, ¿no? ¿Cuántas variables tengo aquí? Tengo como variables, tengo RXA, RYDA, RXE, y el P si me lo dan, me dicen que es 500. Y esas fuerzas no son conocidas. Así que tengo 3 variables. Si tengo 3 variables, ya está resuelto el problema. ¿Sí? Ya, ahora sí, hago una fuerza en X, ahí está. Y en Y comenzamos. RYDA. RYDA. Más P. Más P. Sí, seguiría. ¿Sí? Sense. Ahorita vamos a hacer la sense, ¿no? Más P menos 2000 raíz de 3. Menos 2000 raíz de 3 igual 0. ¿Sí?
Bueno, R y de A ya está determinado, ¿no? Vamos a ver una vez. ¿Sí? Y aquí. R y de A es 2000 raíz de 3 menos 500. A ver, vamos a ver dónde sale eso. 2000 por la raíz de 3 menos 500. Me sale 2964. 2964 newton. ¿Sí? Ya tengo R de Y. ¿Sí? Eso no me permite hallar RXA y RXE. No, no me permite. Entonces ya está. Sumo momentos en X, sumo momentos en Y. Ahora me falta suma momentos suma momentos. No, suma X y Y. Y ahora suma momentos. Suma momentos respecto a un punto arbitrario igual a 0. ¿No? ¿Qué punto voy a elegir? Bueno, lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo elegir el punto E. Puedo elegir el punto E. Y de esa manera voy a determinar RXA. ¿Cuál? Ya. Con respecto al punto E, ¿no? Con respecto a ese punto, ok. R de YA pasa por el punto E, así que no genera momento. Entonces, RXA genera un momento horario, que sería menos R de XA multiplicado por esta distancia. ¿Cuánto es esa distancia? 3 metros. Por 3, ¿no? 3. ¿Sí? De ahí tienes la fuerza de 2000, ¿no? Y también por 3, pero ese genera un sentido antihorario. Sería más 2000 por 3. Luego tienes 2000 raíz de 3, que sería en sentido horario, sería menos, ¿no? Menos 2000 raíz de 3 por prolonga la fuerza, sería esta distancia. Esta, que sería ¿cuánto? 4, ¿no? Por 4. Y luego tienes la fuerza P, que sería P por toda esa distancia, que sería 8, ¿no? Y así es antihorario, es más 500, ¿no? Más 500 por 8, igual a 0. ¿Sí? Entonces de aquí ya tienes RX. RX. Vamos a hacerlo rápido, ¿no? Sería 2000 por 3 menos 2000 por raíz de 3 por 4, ¿no? Más 500 por 8. No me estoy equivocando, sale menos 1285, ¿ok? No estoy equivocando, ¿eh? Por favor, revísenlo, menos 1285. ¿Sí? Newton. O sea, quiere decir que en XA, en realidad no es ese dentro, es ese fuera. ¿Sí? O sea, fuera de la armadura. ¿Sí? Y reemplazando en la primera ecuación, ya tienes R de XN. No,
Sí, RX aquí en la primera ecuación. Entonces, R de XT va a ser igual a ¿cuánto? Bien. 3285, me sale, ¿no? Y ya está. Por favor, sí, verifíquenlo, por favor. Y ya está. ¿Sí? Entonces, con esto ya tenemos las reacciones en hechos soportes. Tenemos la 1. La resultante, bueno, esto ahí ya está también, ¿sí? Elementos en cálculo. Resultante en el punto A, ¿no? El resultante en el punto A va a ser igual a raíz cuadrada de R de XA más R de A, ¿no? R de XA al cuadrado más R de YA al cuadrado. ¿No? Y ese es un valor, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es la carga máxima para mantener el equilibrio? ¿Qué pasaría si excedemos esta carga? ¿Cuál es la carga máxima para mantener el equilibrio? Hay un detalle importante, ¿no? Este RYA, si te das cuenta, no, RXC. En el punto A sí está fijo, ¿no? Está fijo el punto, permite rotación y todo, ¿no? Pero en el punto E no. El punto E es un carrito, ¿no? O sea, sí es posible levantar ese extremo, ¿no? Entonces, ¿dónde va a ocurrir el P máximo? Cuando R de XC sea 0. ¿Sí? Entonces, etapa 3. El P máximo ocurre cuando reacción X en E sea 0. ¿Sí? Si supera ese P máximo, entonces lo que va a ocurrir es que el sistema ya no va a estar en equilibrio. La fuerza va a ser tal que va a comenzar a acelerar la armadura, ¿no? Sale del equilibrio. Y RXE, ¿dónde lo hallamos? Lo hallamos de aquí, pues, ¿no? Hacemos lo mismo hacemos todo nuevamente, pero colocando RXE igual a 0, ¿no? Para RXE igual a 0, ocurre que RXA tiene que ser 2000. ¿Sí? Para RXC igual a 0, R de Y a ¿cuánto vale? ¿Por qué la reacción del punto E va hacia X? ¿Será positiva? Va hacia el eje más X porque es positiva. Y segundo, porque esto de aquí es un balancín. ¿Ya? Esto de aquí es un balancín. Fíjate en los casos, ¿no? Vamos a ir rápido hacia atrás, ¿ya? Creo que esa es la pregunta, me parece. No me pasé. ¿Dónde está? No he pasado, pero no. Este es. ¿Sí? Rodillo, vuelo, balancín. En cualquiera de los tres casos. Estamos en este caso, Dani. ¿Sí? Estamos en este caso. En cualquiera de los tres casos, la normal es perpendicular. ¿Sí? A la superficie. En cualquiera de los tres casos, ya sea rodillo, bola o balancín. Ese tipo de bola, triple bola o esta bola de aquí.
¿Sí? Por el que es perpendicular. ¿Está bien? Ya. Entonces, espero que esté claro. Quiero acabar ese problema una vez. A ver. Entonces, RXA, entonces, si está claro, dime, si no, me informa, ¿sí? A ver. Claro, tiene que ser en X, pues. Porque esta pieza, así, es perpendicular a la superficie vertical. ¿Está bien o no? Las reacciones no van a ser negativas porque cuando yo sumo una orientación, el signo de resultado me dice si estoy correcto o no. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, me salió negativo, pero lo que quiere decir es que el sentido que asumí, que era hacia la derecha, en realidad es hacia la izquierda. ¿Sí? Ya está. Ya, entonces, a ver, ya sé, pero en A tomó dirección X y Y. En A tomé X y Y porque no es una bola, no es un balancín, no es un rodillo, es una articulación. La imagen es diferente, fíjense bien. Uy, la imagen. Chicos, tienen que estar atentos, por favor. En el punto E coloco solamente una reacción porque es un tipo balancín o bola y no es como en el caso A, que es una articulación. ¿Sí? Tienen que estar atentos, por favor. Tienen que fijarse, este esquema no es igual a este, son completamente diferentes. ¿Sí? Y ya está. Si sale negativo una reacción, se cambia la orientación de los componentes, sí. O solo en el que sale negativo. No, solo en el que sale negativo, claro, ¿no? Solo en el que sale negativo. ¿Sí? O sea, RXA salió menos 1985 y quiere decir que RXA apunta hacia la izquierda, nada más. R de Y y RXC mantienen sus direcciones. ¿Sí? Ya, entonces el P máximo ocurre cuando este de aquí, este punto, la reacción es cero. Cuando eso es cero, RXA va a ser igual a 2000. ¿Sí? Y si usas esta ecuación de aquí, la de suma de momentos, me parece que ya puede terminar. Porque esto de aquí era menos RXA por 3, más 2000 por 3, y aquí, en vez de colocar 500, colocas P máximo. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión de que está acá, ¿sí? Y es lo mismo, ¿no? Menos R de XA por 3, más 2000 por 3, que son más 2000, menos 8000 raíz de 3, 8000 raíz de 3, más P máximo por 8. Más P máximo por 8. Eso es igual a 0. Y de aquí ya se P máximo. ¿Sí? ¿Está claro? Por favor, hagan ese cálculo. Es solamente un ejemplo sencillo, pero creo que lo más importante aquí es identificar cuándo ocurre, ¿no? Y eso va a ocurrir acá, ¿no? Para cuando se levante ese extremo, ¿no? Porque ese extremo no está unido a la pared. ¿Ya? Ese extremo no está unido a la pared. No está aquí por la pared, ¿no? ¿Sí? Bien, a ver, voy a colocar un momento, por favor.
Listo. Entonces, continuamos. Bien. A ver, cuando tenemos un cuerpo rígido con dos miembros de fuerza, ¿no? Por ejemplo, tenemos este cuerpo rígido que en los extremos aparecen un par de fuerzas. El tema es en que solo aparece un par de fuerzas, ¿ya? Entonces ocurre lo siguiente. Elementos que se cumplen primero. Dos puntos de aplicación de cargas, fuerzas. Pueden haber más de dos, por si acaso, pero tenemos dos puntos de aplicación. Dos, no se aplican momentos de par, ¿ya? Si se cumplen estas dos condiciones, esas fuerzas no estarían bien orientadas. Si tú quieres conocer la orientación de las fuerzas, estas fuerzas no estarían bien orientadas. Por más que sean igual magnitud, tampoco. La única posibilidad para un sistema como este es que sean colineales. ¿De acuerdo? O sea, que la fuerza de A y la fuerza de B, la única posibilidad es que estén sobre una misma línea. ¿Por qué? Porque solamente actúan dos fuerzas, pues, y tienen que anularse, ¿no? Tienen que ser sí o sí ser colineales. Y de igual magnitud, ¿no? Si un miembro de dos fuerzas, las fuerzas resultantes en ambos puntos de aplicación son colineales y opuestas. ¿Sí? Esto puede ser de esa manera, una viga, por ejemplo, una barra, en este caso, o en una plancha metálica. Dos fuerzas, solamente dos fuerzas, entonces tienen que estar unidas por la misma línea. En una estructura en L, por ejemplo, si tienen solamente dos fuerzas, nuevamente tienen que ser colineales. ¿Sí? Miembros rectos delgados pueden experimentar fuerza de tensión o de compresión. Es importante esa parte, ¿no? Ese tipo de vigas o barras, como son cuerpos rígidos, puede haber compresión, sería el primer caso, o puede haber tensión, o puede haber compresión. ¿Ya? Compresión, tensión. ¿Ya? La tensión es saliente, ¿no? También he dibujado adentro, nada más. La tensión es saliente y la compresión es entrante del cuerpo rígido. Y ya está. Veamos el ejemplo de la estructura 3. De la estructura de aquí. Dice, ABCL, la estructura completa, ABCD. Cuenta el número de incógnitas y pregúntate si es posible hallar todas las reacciones con SDCL. ¿Sí? En 2 te dicen de que reconozcas el miembro de dos fuerzas. Y en 3, hacer el DCL de ABC y obtener las componentes horizontales y verticales de las relaciones en C sobre la estructura y luego las de D. Ya está. Pues vamos a resolver este problema. Ya. Ya, hacemos el DCL de la estructura completa. Entonces vamos a hacer un gráfico único. Ya está. Digamos que esa fuera la estructura completa. La estructura ABCD. Y vamos a colocar todas las fuerzas sobre esa estructura. Pues tenemos aquí, por ejemplo, esta fuerza de 150 libras. ¿Sí? De ahí tenemos, ahí nos fijamos bien, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿No? En el punto C y en el punto D yo tengo una articulación. ¿Sí? Libre, una articulación libre. Quiere decir que solamente dibujo dos fuerzas nada más. Acá colocó R, Y en C y aquí R, X en C. Ya está. ¿Sí? Y en el punto D lo mismo, ¿no?
En el punto D, R, Y en D, y aquí R, X en D. Y ya está. ¿Qué otra fuerza hay? No hay nada más. Es todo. Entonces, si tú cuentas incógnitas para ese sistema, te das cuenta que tienes 1, 2, 3 y 4 incógnitas. Sea como sea que quieras resolver ese problema, no lo vas a poder resolver. ¿Sí? Por lo menos no tomando al sistema completo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, bueno, por lo menos es la primera parte, ¿no? Vamos a ver la segunda parte. Dice, reconozca el miembro de dos fuerzas. Espero que está claro de que ese miembro de dos fuerzas vendría a ser la varilla BD, ¿no? La que son unidad de articulación D. Se reconoce. Reconoce que tenemos este. Este es el punto B y es el punto D. ¿Sí? Buscamos el pasador, ¿no? Listo. Bien, no estamos considerando masas o pesos de la armadura, de la estructura, ¿no? Entonces, sobre B y sobre D solamente tendrían dos fuerzas nada más. Entonces, necesariamente, como actúan únicamente dos fuerzas, estas fuerzas tienen que ser polineales, ¿no? ¿Sí? Ya está. Entonces, yo lo que voy a hacer, ojo, únicamente por facilidad. En general, yo puedo colocar R y D en cualquier dirección. Si te das cuenta, el sentido que yo elegí para RXC y RXD, ambos son hacia la derecha, ¿no? Entonces quiere decir de que uno es negativo, sí o sí, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente, para no complicarme la vida, es decir, ok, ¿qué te parece mejor? Colocamos a RXD, o sea, lo defino, RXD hacia la izquierda, ¿no? De esa manera, la resultante en el punto D vendría a ser entre estos dos, RXD y RYD, que sería aquí, sería RXD y aquí RYD, ¿sí? Los mismos. Y en el punto B tiene que estar necesariamente hacia la derecha, RXD, y hacia abajo, RDY. ¿Sí? Porque tienen que sumar cero, y son opuestos. ¿No? Y no solamente eso, no solamente eso. Como tenemos, como la resultante, ojo, estamos hablando de la resultante, vamos a colocarla así. Esta vendría a ser la resultante entre esos dos. R en D, esa vendría a ser la resultante. Según el esquema, como va a lo largo de la diagonal, esto es 3 y es 1,5, ¿no? Entonces la componente en D es como 3 y la componente en Y es como 1,5. Así que se obtiene lo siguiente, que se obtiene ¿qué cosa? R en Y D es la mitad de RXY. Y ahí está la cuarta ecuación que falta, ¿no? Habría dicho aquí que tenía solamente 3 ecuaciones. Y esa es la cuarta, ¿no? O si deseas, aquí le colocas, acá le colocas 2 veces R de Y D
Y ahora solo tienes una, dos y tres variables y ya está. ¿Sí? Y ya puedo. Y ya está. Bien, hacemos el diagrama de cuerpo libre de AB, ABC. ¿Ok? Revisar las componentes horizontales y verticales y las reacciones en C sobre la estructura. ¿Ok? Se metí el problema que analice ABC. Entonces, tengo estructura, el pasador aquí y pasador en B y pasador en A. ¿Sí? Ya está. Entonces, si voy a analizar esa estructura, tengo aquí 150 vertical hacia abajo. En el extremo B, yo tengo RXD, que es 2 veces R de YD. Entonces tengo acá, vertical hacia abajo, R en Y, R en YD, vertical hacia abajo, que debería ser, no, no sería vertical hacia abajo, sería vertical hacia arriba. Porque en B es vertical hacia abajo, así que en el otro estructura tiene que ser vertical hacia arriba. Ahí lo digo, ¿no? Ya tiene que ser vertical hacia arriba, R en Y, D. Aquí lo dibujé hacia la derecha. En la estructura lo dibujo hacia la izquierda. RXD. Pero RXD sí es 2 veces RYD. 2 veces RYD. ¿Sí? De ahí tengo RXC y R en YC. Tengo R en XC y vertical hacia arriba, R en YC. Ya está. 3 variables. El equilibrio tengo suma de fuerzas en X igual a 0. ¿Sí? Suma de fuerzas igual a 0 implica RXC menos 2 veces R de YD es igual a 0. ¿No? Suma de fuerzas en Y igual a 0 implica en Y. Sería R de YC más R de YD menos 150 igual a 0. Ya. Y suma de momentos igual a 0. Elijo un punto. ¿Me conviene elegir cuál? Me conviene elegir C. ¿No? Aunque, claro, me conviene elegir C. Elijo C porque, si te das cuenta, RXC y RXC pasan por C, es el punto C. Y R de YD también pasa por C. Así que solamente me quedan 2 fuerzas nada más. Sería 150 generan sentido antihorario, serían 150 más 150. Prolongas y la misma distancia. ¿Cuánta distancia? Es 3. Y R de, este 2RYD también genera sentido antihorario. Más 2 veces R de Y. ¿Por quién? Prolongas sería la distancia aquí, ¿no? Esta distancia. Que sería 3 también, ¿no?
la distancia de A. Este punto hasta acá. 3. ¿Cierto? Sí, también es 3. Igual que. Y ya está, ¿no? Ya se está acabando. R, ya de la última ecuación, R de YD es 75. R de YD es menos 75. Libras, ¿verdad? Libres. De la última. O sea que YD es vertical hacia arriba. ¿No? Y ya está. Y aquí hacia abajo. Si es menos 75, RXC es menos 150. RXC es menos 150 libras. Y R de YC sería menos 225, si no estoy equivocando. R de YC sería 225. 225 libras. Esas vendrían a ser las reacciones. Listo. ¿Hasta acá alguna pregunta, por favor? ¿Hasta acá alguna pregunta? Ya, si no hay preguntas, continuamos. Ya, solamente mencionar uno más porque creo que no va a dar tiempo para resolver el problema. Cuando tenemos tres fuerzas, ¿ya? En caso de que tengamos tres fuerzas o tres puntos de aplicación de carga, no se aplica momento de par. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tenemos tres fuerzas concurrentes. Simplemente el esquema es que si hay tres fuerzas, esas fuerzas tienen que concurrir necesariamente. O son paralelas las tres, o las tres concurren en un punto. No hay otra opción. ¿Sí? O son paralelas, o concurren en un punto. En este caso, en uno. Sí, ahí están los dos casos. Paralelas o concurrentes. No hay otro caso. ¿Sí? En este caso ya no se analizaría el suma de torques o suma de momentos. ¿Por qué? Porque va a ser más sencillo que te dé cero, porque lo eliges con respecto a ese punto, y como todas pasan por ese punto, te va a dar cero. ¿No? Aquí sí puedes analizar momentos. Ya está. Bien, ya, yo creo que no. Esto lo vamos a dejar ya para la siguiente clase. ¿No? Vamos a dejarlo por acá. Igual no nos falta mucho, creo que esa parte teórica nada más, y creo que no quiero dejar esa explicación en el aire. ¿Sí? Lo dejamos por acá, chicos. Si hay alguna pregunta, me dicen nomás. ¿No? Ya, listo. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos el día miércoles. ¿Sí? Listo. Gracias. Nos vemos. Listo. Nos vemos.
Hello. Sí, padre. ¿Y salió o no salió Rubén? Ah, bien, bien. Ah, ¿ya entraste? Ah, ya,